Sandra Pascual. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio. Créditos. Derecho de autor. Derechos de edición reservados. Derecho de autor Sandra Pascual. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de estos. Parte décima. La madre de Harun. Entre viaje y viaje, Harun y yo seguíamos juntos y nuestra relación seguía mejorando. Harun había nacido en un pueblo del norte de Tailandia en la provincia de Nong Khai. Pero ya de pequeña y a causa de la separación de sus padres, tanto ella como sus hermanos se tuvieron que trasladar con la madre a Nam Lat, un pueblecito muy pequeño en la provincia de Phetchaburi. Cuando Harun quiso que fuéramos a casa de su madre, la madre de Harun junto con su nueva pareja vivían en el pueblo de al lado, Khao Luk Chang, situado a 2 kilómetros de Nam Lat. Khao Luk Chang era algo más grande que Nam Lat, pero aún y así seguía siendo un pueblo muy pequeño. Estaba formado solo por unas cuantas casas. Fue entonces cuando conocí a su madre y a una parte de su familia. La tercera vez que fuimos a visitar a la madre de Harun, la madre había dejado su casa de alquiler y se había ido a vivir a Nam Lat con una de sus hijas, su marido y sus 2 nietos que trabajaban cultivando un campo de maíz, donde lo único que había era una choza para vivir. Las paredes eran de caña de bambú, el tejado era de chapa metálica tapada con hojas de palmera, el suelo de tierra y dentro solo habían 2 camastros y una mesita, hechos de caña de bambú. El dueño de las tierras para quien trabajaban les había dejado que vivieran en la choza. Y allí dentro vivían todos. Al llegar allí, para mí fue toda una sorpresa, porque Harun no me había avisado y yo pensaba que íbamos a la misma casa que yo ya conocía. Menudo susto me llevé. Los días que estuve viviendo en la choza. No he pasado más miedo en mi vida. Lo primero que pensé al llegar fue: esta gente aquí me mata. Aquí me pasa cualquier cosa y si no salgo de aquí, nadie se entera. Estaba perdido en medio de la montaña. En esos primeros días no paraba de pensar en Inma que siempre aparece como un ángel cuando más la necesito y sobre todo me preguntaba a mí mismo: ¿qué hago yo aquí? En mi cabeza era todo muy confuso. Estuvimos allí una semana la primera vez, pero luego volvimos varias veces y nunca pasó nada. Fue toda una experiencia, pero he de reconocer que la primera vez que estuve en la choza pasé mucho miedo y mucha angustia. Harun había comprado un terreno en Nam Lat porque tenía la intención de ir ahorrando para construirse allí una casita. Después de visitar a la madre de Harun varias veces, llegó un momento en que Harun y yo tomamos la decisión de casarnos e irnos a vivir a Khao Luk Chang. Fue entonces cuando buscamos una casa para alquilar. Llevábamos la intención de poner una tienda de juegos para niños con televisiones y consolas de la PlayStation entre otras para así vender horas de juego. Harun, de más joven, junto con su primer marido en Bangkok, ya había tenido este tipo de negocio y les había funcionado muy bien. Ella conocía el negocio y sabía que se ganaba mucho dinero, que necesitaba poco esfuerzo y que daba poco trabajo. La casa encantada. Justo enfrente de la plaza del mercado del pueblo encontramos una casa. Estaba construida como las casitas típicas de allí. La planta baja era toda de cemento y la primera planta era de madera. Pedían muy poco por el alquiler.
Prácticamente estaba regalado, 1.500 bahts mensuales que equivalen a unos 40 euros aproximadamente, o sea casi nada, y la casa era muy grande, perfecta para lo que nosotros pretendíamos hacer. Cogimos la casa en alquiler y a la siguiente semana ya estábamos haciendo la mudanza. Compramos en Bangkok los televisores, las consolas de juegos y los juegos. Todo lo instalamos en la planta baja, ya que el primer piso era para vivir nosotros. Lo único raro que tenía la casa era que las paredes de nuestra habitación estaban llenas de PH de color blanco. Los PH son unas piezas de tela cuadradas o rectangulares, en las cuales los monjes dibujan oraciones y la población budista tailandesa los utiliza para pedir sus cosas. Cuando vi que había tantos PH colgados en la habitación, le comenté a Arun que en esa casa había debido vivir alguien muy religioso, pero no le dimos más importancia al asunto. Mantuvimos el piso de alquiler en Bangkok. Un piso pequeño, solo de una habitación de unos 9 metros cuadrados, por el que pagábamos lo mismo que por la casa que tenía más de 200 metros cuadrados de superficie. Montamos la tienda. Al principio yo no sabía aún hablar tailandés, pero lo iría aprendiendo poco a poco gracias a los niños que venían a la tienda a jugar. Venían niños del pueblo y de todos los pueblos de alrededor. Los niños del pueblo fueron quienes me enseñaron a hablar su idioma, porque tenían más paciencia y me decían cómo se llamaba cada cosa y me ayudaban. Poco a poco fui cogiendo vocabulario gracias a ellos. La sorpresa vino mientras nosotros estábamos en esta casa. Desde el principio, los vecinos se acercaban a preguntarnos: ¿estáis bien en la casa? ¿Os ha pasado algo? ¿Qué tal os encontráis en la casa? Una y otra vez con preguntas de este tipo. Buscaban saber si nosotros sentíamos algo raro en la casa, pero la verdad es que nosotros estábamos muy bien y encima el negocio nos funcionaba muy bien e íbamos ganando mucho dinero. Lo cierto es que el negocio terminó pagando la construcción de la casa de Arun en su terreno, una casa que acabó por tener una superficie de 240 metros cuadrados. En un mes ganábamos unos 1.500 euros al cambio y tan solo trabajábamos por las tardes. Abríamos después de que los niños salieran del colegio, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6, que era la hora de retirada de los niños a sus casas. Trabajábamos solo 3 horas al día entre semana, excepto el fin de semana, que el horario era desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Todo iba perfecto. Todo iba muy bien. En una de nuestras escapadas a Bangkok para comprar juegos para la tienda, Arun y yo decidimos casarnos por lo civil. Yo ya había arreglado los papeles de mi divorcio de Melinda hacía tiempo. Al lado de nuestro piso de Bangkok estaba el ayuntamiento de nuestro barrio y allí Arun y yo nos casamos. Fue una ceremonia civil muy simple, ya que aparte de nosotros dos solo vino una amiga, que nos hizo de testigo. No hicimos fiesta ni nada, tan solo firmamos los papeles. Al cabo de unos meses apareció un día un coche, de donde bajó un matrimonio con un niño. Los padres se fueron al mercado, mientras que el niño entró en nuestra tienda a jugar. Ese niño le explicó a Arun que él había vivido antes con sus padres en la casa donde nosotros vivíamos y le describió con precisión la habitación de arriba, donde estaban los PH de color blanco pegados en las paredes y en la puerta. El niño nos explicó lo que a ellos les había sucedido allí.
Solo habían podido vivir allí 15 días, porque se habían encontrado al fantasma de una señora mayor que vivía en la viga de la habitación, donde nosotros dormíamos. Efectivamente, en la habitación de arriba había una viga grande. Después de ver al fantasma, la madre avisó a unos monjes budistas para que hicieran un ritual en la casa para limpiarla de espíritus. Los monjes habían sido los que colgaron los Phayant. Sin embargo, no les funcionó y fue entonces cuando la madre no quiso seguir en la casa y se fue. El niño añadió que a todos los que habían habitado la casa antes y después de ellos, les había sucedido lo mismo, que ninguno pudo aguantar más de un mes porque el fantasma los perseguía. Arun y yo llevábamos más de medio año viviendo allí y encima los negocios nos iban súper bien. Allí un salario normal era de unos 250 euros al mes y nosotros ganábamos 6 veces más y trabajando casi nada. Después de escuchar al niño, Arun me dijo: «¿Ves a mirar la habitación?» Yo llevaba ya medio año durmiendo en esa habitación, pero esta vez subí a mirar la habitación con otros ojos. Pero la verdad no vi nada extraño, salvo un detalle. Nosotros nada más llegar a la casa y desde el primer día, en la viga que tenía en medio un pequeño agujerito. Habíamos cogido la costumbre de colocar todas las mañanas 3 barritas de incienso para purificar la habitación y lo hacíamos sistemáticamente siempre cada mañana. Yo pensé, ¿será por eso que el fantasma nos respeta? Hablando luego con Arun, llegamos juntos a la misma conclusión de que el incienso le debía agradar al fantasma de la señora y por eso estaba contenta con nosotros. Nunca llegamos a descubrir la auténtica historia del fantasma, porque se perdía en el tiempo. La casa era muy antigua. La había comprado el hermano de una señora que vivía enfrente y que era peluquera, pero la casa ya estaba hecha cuando él la compró. Él la había alquilado numerosas veces antes que a nosotros y nadie se había podido quedar allí más de un mes. Todos habían salido huyendo después de algún tremendo susto. Por eso nos la habían alquilado tan barata. Claro, la gente se extrañaba y se preguntaban, ¿por qué a nosotros no nos pasaba nada? Sucedían algunas cosas raras en la casa, como por ejemplo, que el contador del agua apenas contaba. Pagábamos prácticamente nada de consumo de agua, 1 unidad de agua al mes, aunque gastábamos muchas más. El contador de agua no corría y eso que era nuevo y no estaba estropeado. Un día hubo un apagón en el pueblo. Era por la tarde y de golpe se quedó todo el pueblo sin luz, menos nosotros. Todo apagado, y nuestra casa funcionando, con las televisiones en marcha, los juegos funcionando y con luz. Venían los vecinos a preguntarnos ¿cómo es que vosotros tenéis luz y nosotros no? Pues yo no lo sé, pero aquí hay luz. Ya lo veis. Les decía yo. El transformador general de entrada de electricidad al pueblo había reventado y el pueblo estuvo sin luz varios días hasta que vinieron a cambiarlo. Mientras todos seguían a oscuras, nosotros no dejamos nuestra actividad comercial ni por un momento, porque nos llegaba la luz, aunque aún no me lo explicó. La corriente eléctrica allí entraba al pueblo por los cables de alta tensión hasta un transformador y desde allí se repartía en 2 líneas. El pueblo era una carretera con una fila de casas por un lado y otra fila de casas por el otro. Una línea distribuía la luz por un lado y la otra línea la distribuía por el otro lado.
Si se estropeaba la entrada de luz a la altura del transformador, como sucedió, la electricidad no podía bajar para nadie. Y nosotros estábamos en medio del pueblo y no había luz en las casas anteriores a la nuestra, ni tampoco en las posteriores. Era absolutamente inexplicable. Extrañísimo. Entre el contador del agua que pagábamos una unidad al mes y esto de la luz, pues la verdad es que el fantasma nos trataba bien. Al cabo del año de casarnos, Arun y yo viajamos a Barcelona para que ella conociera a mis padres. Entretanto, la madre de Arun ya tenía su casita en el pueblo y vivía cerca nuestro. Le pedimos a la madre y a la hermana de Arun que se quedaran a dormir en nuestra casa para cuidar la casa por la noche y que abrieran la tienda al público y a cambio les pagábamos un sueldo. La primera noche que se quedaron a dormir a la medianoche se pegaron un buen susto y tuvieron que salir huyendo de la casa. Porque el fantasma de una señora mayor se les presentó y las cogió del cuello para ahogarlas. Al día siguiente nos llamaron por teléfono a Bangkok para contarnos lo que les había sucedido esa noche. El fantasma no permitía que hubiera nadie en el piso de arriba, salvo a nosotros. A partir de entonces ellas solo se atrevían a ir durante el día y se quedaban siempre en la planta de abajo. Las escaleras no se atrevían ni a tocarlas, porque había sido para ellas un tremendo susto. A nosotros esto nos lo explicaron con más detalle cuando regresamos del viaje y nos quedamos alucinando. Yo seguía con mis viajes de ida y vuelta, pero nunca tuve ningún problema cuando iba al pueblo y me quedaba a dormir en aquella habitación. Arun permaneció en Barcelona 3 meses y a su regreso a Bangkok decidimos tener un hijo y fuimos a buscarlo. Arun se quedó embarazada rápidamente. Al principio del embarazo permanecimos en el pueblo, pero cuando faltaban pocos meses para dar a luz, decidimos que era mejor que nuestro hijo naciera en Barcelona. También decidimos vender el negocio. Tuvimos suerte, porque había una chica que llevaba solo 1 año en el pueblo y no conocía la historia del fantasma y además esta chica quiso quedarse con nuestro negocio y se lo pudimos traspasar. Más tarde nos enteraríamos que esta chica tuvo problemas con la fantasma y también tuvo que salir corriendo y acabó abandonando el negocio. Yo siempre quise comprar la casa, pero el dueño me pedía demasiado, aún sabiendo que estaba encantada. Yo no le quería pagar más de lo que la casa valía. Así que pensé, si no me la vendes hoy, me la venderás mañana, aunque al final eso nunca llegó a suceder. Más adelante volvimos de visita al pueblo con nuestra hija Xenia y en una de las ocasiones vimos que habían alquilado la casa encantada de nuevo y las personas que la habían alquilado estaban levantando el suelo y haciendo obras. Yo le comenté a Arun, esta gente durará poco aquí. Y efectivamente al cabo de 1 semana, la casa se incendió sola. Allí en Tailandia las casas se construyen unas con las otras. La pared de una es la misma pared que la de al lado y así con todas las de la fila y con el primer piso y el tejado pasa lo mismo. Ya que son de madera, la pared es común y el tejado es el mismo para todas las casas de la fila. Lo extraño es que la casa se incendió de noche, prendió sola sin nadie dentro. La vecina de al lado chillaba y lloraba porque ya veía su casa ardiendo también, porque al ser de madera, no se puede parar el fuego. Sin embargo, el fuego se cortó en seco en línea recta a la altura de su pared. Algo increíble. El fuego consumió toda la casa, pero se cortó exactamente donde acababa la casa y la casa de la vecina quedó intacta.
verlo para creerlo. Absolutamente inexplicable. Solo quedaron las ruinas y nadie se ha vuelto a atrever a construir allí. Mi hija Xenia. A Xenia la engendramos en Bangkok. Pero cuando faltaban aún unos 5 o 6 meses para que Arun diera a luz, los dos coincidimos en que lo mejor para la niña era que naciera en Barcelona, así que Arun y yo nos fuimos para Barcelona a casa de mis padres. Una vez en Barcelona, Arun quería seguir trabajando en algo para no estar todo el día en casa y entre los dos abrimos una tienda esotérica, especializada en la rama budista. Los pocos meses que aún le faltaban a Arun para dar a luz pasaron rápido y Xenia nació sana y feliz el 25 de junio de 1999. Pesaba unos 3 kilos. Durante los primeros días no se parecía a nadie, pero al poco tiempo ya se empezó a parecer mucho a su madre de aspecto tailandés con ojos marrones y asiáticos. De bebé Xenia era muy tranquila y nos dejaba dormir por las noches. Al principio de estar en Barcelona vivíamos en casa de mis padres, pero no tardaron en surgir problemas. Mi padre quería mucho a su nieta Xenia, pero eso provocaba tremendos celos en mi madre. Mi padre estaba convencido de que su nieta Xenia era la reencarnación de mi hermano Francisco Javier. En alguna ocasión me dijo que le había hecho unas pruebas que revelaban ese resultado. Nunca me explicó con exactitud cuáles fueron las pruebas que le llevaron a pensar así, pero él estaba convencidísimo de ello. A lo mejor era esta la razón, por la cual quería tanto a Xenia. Mi abuelo tenía antecedentes de capacidades paranormales muy especiales que darían para un libro aparte y quizás mi padre también tuviera algunas de esas capacidades especiales. Aunque realmente yo no lo sé, ya que él nunca comentó nada acerca de ello en mi presencia. Por otro lado, la convivencia con mi madre se complicaba más día a día y se hacía más y más difícil. Por culpa de mi madre, nos tuvimos que ir de allí, ya que ella en el fondo nunca nos quiso en su casa. Nos vimos obligados a buscar un piso de alquiler. Encontramos un piso estupendo y grande, situado cerca de casa de mis padres. Yo nunca dejé mi actividad comercial y siempre continué con mis viajes regulares a Tailandia para comprar y vender mercancía. Arun y Xenia se quedaron instaladas en el piso que habíamos alquilado en Barcelona. En enero del 2000 Arun y Xenia viajaron a Tailandia por 3 meses. Desde bien pequeñita yo quise educar a Xenia personalmente. Y le apliqué el mismo sistema de aprendizaje que mi padre había aplicado conmigo de chiquitín. En cuanto la niña empezó a hablar, compré un póster muy grande con todas las letras del abecedario y empecé a enseñarle a reconocer cada letra, a nombrarlas y a copiarlas. La tienda esotérica la mantuvimos hasta enero del 2001, que fue cuando la cerré. Después en febrero volvimos a viajar los 3 juntos para Tailandia por otros 3 o 4 meses. Para el segundo cumpleaños de Xenia, estábamos ya de nuevo en Barcelona, donde ellas permanecieron hasta las Navidades. La niña iba creciendo y a partir de los 2 años empecé a enseñarle a sumar y a restar y le ponía su hoja de deberes todos los días como había hecho mi padre conmigo. A finales del 2002, Arun y Xenia volvieron para Tailandia hasta mayo del 2003, que regresaron de nuevo a Barcelona. Pero antes ocurrió un hecho muy triste que me sucedió en Bangkok. Los 2 hijos de Arun de su primer matrimonio vivían muy cerca de nuestro piso en la casa de su padre.
Como la casa era grande, vivían el padre de los niños, la tía y la abuela. Nuestra relación con ellos siempre había sido buena. Aquella tarde recuerdo que recibimos una llamada telefónica de la tía de los niños, diciendo algo sobre una pelea entre el hijo mayor de Harun y ella. La tía requería a Harun que fuera a su casa, así que nos fuimos los tres. Yo iba empujando el cochecito con Xenia dentro. Xenia era pequeñita, como ya dije tenía menos de 3 años y no pesaba mucho, o sea que tampoco costaba mucho empujarla. De repente Harun, enfadada, se paró y se giró hacia la niña y señalándola con el dedo, le dijo: «Si llego a saber que esto pasa con mi hijo, no me hubiera vuelto a casar nunca». Me quedé helado. Mi hija, que era completamente ajena a la discusión tonta e irrelevante que había sucedido entre su hijo y su tía, pero fue quien pagó los platos rotos. Me pareció gravísimo, que la propia madre le dijera eso a su propia hija y menos aún por algo en que Xenia no tenía nada que ver. Esa escena se me quedó grabada. Ese día para mí marcó un antes y un después en mi relación con Harun. Aunque el matrimonio continuó, la relación con Harun cambió y yo en el fondo supe entonces que tarde o temprano mi matrimonio se acabaría terminando. Esto fue el preludio también de otras cosas que después le sucedieron a mi hija. Esta anécdota retrata lo que fuera después el trato de su madre hacia ella. En junio Xenia cumplió los 3 años y yo ya le estaba enseñando a multiplicar y a dividir. Harun y yo decidimos que ellas se quedarían definitivamente en Barcelona, porque Xenia ya comenzaba a ir al colegio en septiembre. Antes de elegir el colegio al cual Xenia debía de ir, me dieron un listado con todos los colegios de Barcelona. Yo quería llevar a Xenia al mismo colegio que yo fui de pequeño, al General Primo de Rivera en el Parque Güell, pero no estaba en la lista, así que pensé que lo habrían cerrado. Algunos años después me enteraría que con la llegada de la democracia solo se le cambió el nombre, por eso yo no lo pude encontrar en la lista. Al final inscribí a Xenia en el colegio Pau Casals. Aquí fue cuando me llevé la gran sorpresa de lo mal que estaba el sistema educativo en Cataluña. Antes de empezar el curso, Harun y yo tuvimos una reunión con la que sería la profesora de Xenia. Le comenté que Xenia ya sabía las letras, que escribía un poco, que sabía las reglas matemáticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Literalmente la profesora se echó las manos a la cabeza y nos dijo que no le enseñáramos nada de eso. Que en la educación de hoy en día los niños no aprenden eso hasta los 6 años cuando empieza la primaria. Que los 3 primeros cursos equivalen al parvulario y solamente hacen talleres de plástica. Definitivamente las normas de la enseñanza moderna eran unas, pero las mías eran otras muy diferentes, las mismas con las que yo aprendí, normas que yo continué aplicando a Xenia los años siguientes. Cuando Xenia ingresó a la escuela, ya estaba muy preparada por todo lo que yo ya le había ido enseñando y esto más adelante en su vida le ha servido de mucho. Por aquella época empezaba a extenderse el uso de Internet. Yo enseguida me di cuenta de las posibilidades que tenía de desarrollar mi negocio a través de Internet. Además, Internet tenía para mí una grandísima ventaja. Si mi negocio funcionaba a través de Internet, yo sería libre para poder hacer mi cambio y realizarme como transexual.
Al trabajar a través de Internet, mi imagen delante de mis clientes perdía importancia y así encontraría yo mi ansiada libertad. La ilusión de toda mi vida ya estaba más cerca, poder transformarme en mujer todos los días, sin que eso repercutiera en mi economía. Creé mi primera página web con un programa en inglés. Enseguida empezó a funcionar y mis negocios siguieron creciendo. Así pude dar mi primer paso hacia mi total transformación. Empecé por eliminar todo el vello de mi cuerpo con tratamiento de depilación láser. Como viajaba a Bangkok cada mes, empecé mi tratamiento allí, con la particularidad que me salía mucho más económico de precio allí que en Barcelona. Entretanto creé otra página web ya más profesional, con mejores acabados y con carrito de compra, que me dio un mayor nivel de ventas. Me dieron sesiones de depilación láser durante 3 años, hasta la completa eliminación del vello, preparando así mi cuerpo para los futuros cambios que estaban por llegar. A los 3 años justos terminé con mi tratamiento de depilación y coincidiendo con la última sesión ya di el último paso y me operé en Bangkok. Además de ponerme los pechos, me hice algo de cirugía estética. Al fin, ya a los 40 años de edad, mi libertad al fin llegó.